Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestras hermanas que están aquí en el Centro de Esperanza La Antorcha, aquí en la colonia Santa Clara, y Dios bendiga a nuestros hermanos que ya están en línea, que ya aprendieron su red social. Algunos quizás proyectan en alguna televisión o quizás estén viendo esta transmisión desde su celular. Dios bendiga sus vidas. Donde nos estés viendo, Dios te bendiga. ¿Verdad? Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Le agradecemos primeramente a Dios que nos permita esta noche poder compartir su palabra, y pues agradecidos también con nuestros pastores, quienes les mandan unos saludos, ¿verdad? Nuestro pastor Pablo, la pastora Mabel, les manda saludos, y pues para nosotros es un gusto el poder compartir la palabra de Dios. Durante las semanas anteriores, el pastor muy acertadamente nos habló, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Fue una serie de sermones que yo sé que edificaron su vida, porque sin duda Dios es un Dios que siempre se ha preocupado por nosotros. Si alguno cree que Dios es un Dios que se preocupa por nosotros, puede darle ahí un like, un corazón ahí en su transmisión que está haciendo, porque sin duda Dios es un Dios que se preocupa por la humanidad, por las familias, y lo podemos ver desde el momento en que el hombre, ¿verdad?, pecó. Dios intervino, se ha involucrado, se ha metido en la vida del ser humano, y no meterse de manera mala, sino con la intención de atender los asuntos del ser humano. Vemos a un Dios metiéndose en los problemas de las familias, metiéndose en los problemas de los hombres, de las mujeres, con la finalidad de que el ser humano experimente y conozca el poder de Dios, porque tenemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros, tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios que es atento. Hermanos, quiero decirles que el tema de esta noche que Dios ha puesto en mi corazón desde hace algunos días atrás es que tenemos a un Dios atento, hermanos. Qué hermoso es saber eso. Tenemos un Dios atento. Ese es el tema de esta noche, porque a veces pensamos que tenemos a un Dios que no es muy atento con nosotros o que es atento con algunos, pero quiero decirles, Dios es atento con todos sus hijos. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios es atento contigo. Dios es alguien que es muy atento contigo, y sin duda a lo largo de este tema hoy en esta noche vas a aprender cómo Dios es atento, amoroso contigo también. Me gustaría que buscaran en su Biblia, podamos buscar en Génesis. Hermanos, hermanas, busquen en Génesis 16, Génesis 16, versículo 7 al versículo 14. Voy a basar este tema de esta noche en la historia de Agar e Ismael, cuando de una u otra forma ellos, ¿verdad?, o Agar huye de la casa de Abraham, de Sarai, y Dios se le manifiesta en Génesis capítulo 16, versículo 7 al versículo 14. Vamos a tener esta lectura bíblica. Dice así la palabra de Dios: pero el ángel del Señor le encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino al sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y ponte a sus manos. Además, el ángel del Señor le dijo: voy a multiplicar tu descendencia, llegará a ser tantos que no podrán ser contados. Miren el versículo 11, dice lo siguiente, el versículo 11: el ángel del Señor también le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito, luchará contra todos, todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos, estableceré su residencia. Como el Señor le había hablado a ella, le dijo este nombre: tú eres el Dios que ve.
pues dijo: ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y el manantial lo llamó, le puso por nombre al pozo del que vive y el que me ve. Ese es el pozo que está entre Cades y Berec. ¿Qué tal si cierras tus ojos y oramos ahí donde estás en tu casa y aquí en la iglesia oramos a Dios? Padre Celestial, en esta noche te entregamos este momento, Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú te manifiestes con poder, que tú nos hables con tu palabra. Tu palabra es suficiente para cambiar, transformar y renovarnos, para darnos aliento, esperanza y amor. Sabemos que tu palabra puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida y es por eso que ahora tu palabra entre a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Necesitamos sentir tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, háblanos, habla a mi vida, habla a nuestros hermanos que están aquí, habla a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión en su casa, Señor, en su trabajo, donde ellos se encuentren. Tu palabra penetre sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer, ¿verdad? Génesis capítulo 16. Y vemos la historia de Agar cuando huye de Abraham y Sarai, ¿verdad? Y es cuando el ángel del Señor, dice la Biblia, se le aparece a Agar y le dice: ¿qué haces, Agar? ¿Dónde estás? ¿A dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Y Agar tiene un diálogo con él y Dios le manifiesta y le dice: tienes un hijo, esperas un hijo, ¿verdad? Y de una u otra forma ella es llenada de una otra forma de esperanza y entiende que Dios está hablando con ella y que le está dando una palabra de esperanza, que está viendo su aflicción, que está viendo su situación. Y es la vida de cada uno de nosotros, hermanos. A veces pasamos situaciones difíciles y pensamos que Dios no tiene atención por nosotros. A veces pasamos por necesidades, a veces pasamos por problemas, a veces pasamos por tristeza, a veces pasamos por pérdidas, a veces pasamos por fracasos en la familia, pasamos por situaciones problemáticas, económicas o físicas, pérdidas emocionales, pérdidas físicas de personas, y pasamos por momentos bajos, ¿verdad? Donde estamos tristes, estamos en soledad, pensamos que no habrá quien nos apoye y pensamos incluso que Dios no tiene cuidado o atención de nosotros. Pero el texto de Génesis 16 nos muestra que tenemos a un Dios atento, un Dios que tiene cuidado y que observa cada una de nuestras acciones. Hay un hombre español llamado J.J. Benítez. Este hombre es escritor español y pasó de ser un escritor de ficción a considerarse un escritor de filosofía. J.J. Benítez es mejor conocido por Los caballos de Troya. Él escribió todo ese compendio de Caballo de Troya, ¿verdad? Son como 7, 8 volúmenes, no recuerdo muy bien, pero este hombre escritor, ¿verdad? En su imaginación tiene una idea, un concepto de Dios, y ha sido tan impactante su manera de pensar respecto a Dios que sus escritos, que eran ficción, se convirtieron en filosofías, en pensamientos de hombres que así piensan que es Dios. Y este hombre llamado J.J. Benítez escribe un libro que se llama A 30,000 pies. Este libro de 33,000 pies de altura o a 33,000 pies se refiere que él cuenta, ¿verdad?, que él iba en un avión y llega a esa altura de 33,000 pies de altura el avión, y en ese momento se le aparece Dios. En su historia, ¿verdad?, en su libro, él narra y dice que se le apareció un anciano y se sentó al lado de él. Dice, ese hombre anciano era Dios, y empieza a hablar aparentemente de Dios y dice: Dios es un hombre anciano que no escucha bien, que tartamudea para hablar y que tiene problemas de memoria. Y así describe en sus libros a Dios. Y su argumento es tan consistente o tan continuo que incluso ha sido considerado como una filosofía, un pensamiento. Y
erróneamente a veces como iglesia sí pensamos que es Dios. Pensamos que Dios es sordo, que Dios no escucha, que Dios es un anciano, ¿verdad? Lleno de barba, que ya no piensa en nosotros. Y hermanos, quiero decirte algo, Dios es atento con nosotros. Dios nos ama y nos ama tanto que Él puede escuchar nuestra oración, Él puede ver nuestra aflicción y nos va a socorrer. Él nunca llega tarde, sino llega en el momento adecuado, en el momento que lo necesitamos. A veces pensamos y decimos, ¿por qué no conocí a Dios antes cuando yo era soltero o cuando yo era joven? Dios llegó a tu vida en el momento indicado, en el momento correcto, porque Dios siempre te ha visto, porque Él mismo te formó en el vientre de tu madre y supo todo lo que has vivido. Y en este instante quizás estás pasando circunstancias difíciles, pero quiero decirte algo, Dios no se ha olvidado de ti. Si quizás ha tenido cuidado de ti, te ha protegido y ha estado con vida durante estos años, sean 10, sean 20, sean 60 años, la edad que tengas, quiero decirte algo, es porque Dios es atento contigo. Dios es atento con nosotros. A veces pensamos que Dios es como lo pinta este hombre llamado JJ Benítez. Pensamos y decimos, no, pues Dios no escucha mi oración. Como que escucha más la oración del que está al lado. Como que Dios escucha más la oración del pastor. Y a veces así pensamos y por eso en vez de llegar y decir, hermanos, oren por mí porque hay una necesidad, porque formamos parte del cuerpo de Cristo y es una de las ventajas que tú tienes. Hermano, si usted está pasando una necesidad, es hermoso saber que hay una comunidad, hay una iglesia, hay un lugar que se llama Centro de Esperanza La Antorcha, al cual tú puedes solicitar oración. Y de lunes a viernes oramos a las 5 de la mañana. Y es hermoso saber que hay una iglesia que está orando. Pero a veces pedimos oración porque pensamos que Dios escucha más al hermano de al lado que a mí. Y no pedimos oración porque seamos un grupo de hermanos que necesitamos ayuda uno por los otros, sino porque pensamos y decimos, es que como que Dios escucha más al pastor, como que Dios escucha más al hermano Malky, ¿no? O como que Dios escucha más a Gustavo, yo creo, porque le responde más rápido la oración. Y no, hermanos, Dios escucha la oración de todos nosotros. Tenemos a un Dios atento. A veces necesitamos pasar por situaciones difíciles para experimentar a ese Dios atento. Es curioso los nombres de Dios. Tenemos a un Dios, ¿verdad?, que es nuestro sanador. Pero ¿cuándo experimentamos a un Dios sanador? Cuando quizás pasamos por una enfermedad. Es cuando experimentamos a Dios sanando nuestro cuerpo. Testimonios sobran, personas que quizás están viendo esta transmisión en este instante podrán contar, yo me acerqué a Dios porque tenía cáncer y Dios me sanó. Qué precioso es eso. Pero a veces tenemos que pasar por esos momentos. O a veces tenemos que pasar por momentos difíciles donde hay angustia, desesperación, para experimentar a un Dios, ¿verdad?, que es nuestra paz. Para saber y conocer que Jesús encontramos la paz. O a veces cuando no hay una estabilidad, es cuando experimentamos a un Dios que es nuestra roca de nuestra salvación. Y así podemos ver que a veces pasamos por situaciones difíciles o a veces por malas decisiones para poder experimentar a un Dios que es atento con nosotros. En el caso de Agar, ella tomó malas decisiones. Agar tuvo actos que tomó malas decisiones. Ella desesperada huye de donde Dios la había puesto, sale huyendo de ese lugar, toma una mala decisión. Ella toma la mala decisión de huir y en donde huye es cuando experimenta a Dios. A veces nosotros tomamos malas decisiones, a veces quizás no nos cuidamos, a veces hemos cometido muchos errores. No sé cómo esté pasando hoy tu día o tu vida personal, pero a veces tomamos malas decisiones que nos conllevan a pasar vacíos en nuestra vida. Y cuando estamos ahí en esos vacíos es cuando nos acordamos de Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no me ayudas?, ¿no? Cuando pasamos problemas es cuando a veces recorrimos a Dios y es cuando Dios se nos puede también manifestar a nosotros.
Agar tomó malas decisiones, sin duda. Y quiero que vean, miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 7 y 8 de Génesis 16. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Dónde estaba Agar? En el desierto, hermano. Junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar se encontraba en el desierto, perdida. Por la descripción de dónde se encontraba ubicada, se ha considerado y se ha pensado que Agar iba de regreso a Egipto, iba de regreso a donde ella había salido, porque ella era una esclava egipcia, y a lo mejor iba de regreso a Egipto. Pero donde ella se encontraba en un momento crítico, crucial en su vida. A veces en esos momentos, cuando ya nuestra economía colapsó, cuando nuestras fuerzas se agotaron, es cuando nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso que puede escuchar nuestra oración. Qué triste es saber que a veces hasta ese momento nos damos cuenta. Y qué hermoso es también saber que quizás tú, hermano o hermanas que están escuchando este mensaje, quizás no están pasando por ningún problema. Y qué precioso es. Es mejor ir a escuchar la voz de Dios. Es mejor ir y encomendar nuestra vida al Señor antes de tomar malas decisiones. No cuando ya están los problemas hasta el colapso es que nosotros queremos la ayuda de Dios. No, desde antes podemos recorrer a Dios. Agar no consultó a Dios de una otra forma. No sabía cómo podía acercarse a Dios quizás. Pero lo que sí vemos es que Dios se acercó a ella. En ocasiones, ¿verdad? Es Dios quien se acerca a nosotros. ¿Cuántos no nos podrán contar cuando su matrimonio estaba quizás a punto del divorcio? Apareció un vecino, apareció un amigo y les habló de Jesús. Y vemos que Dios se acercó a tu vida y tu vida cambió, porque Dios es un Dios atento. Agar es un personaje crucial también en la historia, porque de una u otra forma forma parte de un pueblo que salió del linaje de Abraham. Agar dio el nacimiento de Ismael y de una nación poderosa también. Pero la realidad es de que Agar era una mujer egipcia, era una mujer esclava. Agar no decidió a quién amar. Ella no tomó la decisión de quién podía amar. A ella la impusieron de una otra forma a quién tenía que amar. Nunca buscó ocupar el lugar de Sarai. Ella no se metió en la vida de Abraham. Ella no la veamos como una mujer entrometida que sedujo a Abraham. No, ella estaba muy alejado de su pensamiento cometer algún delito o en este caso algún pecado. Ella no estaba pensando en, mira, el patrón Abraham tiene mucho ganado, es alguien muy poderoso, me voy a involucrar con él. No, ella no pensó en eso. Ella nunca pensó en amar a Abraham. Ella no dijo, qué guapo se ve el señor Abraham con sus 100 camellos, ¿verdad? No, ella no lo vio así. Ella no decidió a quién amar, a ella le impusieron las cosas. Incluso su nombre, Agar, significa forastera, alguien que huye, que es considerado que este nombre apareció por el suceso que estoy narrando de Génesis 16. O sea, ni un nombre propio tuvo en su momento. Era un personaje que de una u otra forma a veces podemos identificarnos y decir, es que yo no he tomado quizás las decisiones de mi vida, me ha ido empujando la propia existencia, me han ido llevando a tomar malas decisiones. Yo no conocía antes de Dios, yo pensé que así era la vida. Hasta hoy en día pareciera imposible, pero hay personas que no han escuchado de Jesús. Hay personas que piensan
que así como viven es la vida, que viviendo en una vida desordenada, en pecado, en maldad, así es la vida. Piensan que así es vivir, pero la realidad es que hay una vida más allá, hay una vida plena en Jesús. Y quizás tú te encuentres como Agar y digas, sabes, yo me he ido llevando el camino, me ha ido llevando la vida. Yo no he decidido mis propias decisiones, yo no las he tomado. Yo no decidí cómo involucrarme en este pecado sin darme cuenta, ya estaba envuelto en alguna maldad o en algo. Quiero decirte algo, aun cuando estés perdido, tenemos a un Dios que nos encuentra y que es atento con nosotros. Es hermoso la pregunta que el ángel de Jehová le hace a Agar. Me gusta, me encanta la pregunta que le hace el ángel de Jehová a Agar. Y miren lo que dice el versículo 8, hermanos. Miren, el versículo 8 de Génesis 16. El ángel le dijo a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le hace una pregunta. Cuando hay un problema, cuando estamos pasando por malas decisiones, cuando estamos en una caída, cuando hemos pasado quizás por alguna situación problemática, cuando pensamos que Dios no nos escucha, tenemos que hacer esta pregunta en nuestro interior: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Dios le hace esta pregunta a Agar y le dice, ¿de dónde vienes, Agar, y a dónde vas? Y Agar le responde a medias, porque Agar no le respondió completa la pregunta a Dios. Agar le dice, vengo de huir de la casa de mi señora Sarai. ¿Y a dónde vas? No se la respondió. Porque cuando estamos en un problema, hermanos, no vemos a dónde vamos. Lo último que queremos, ¿verdad?, es llegar a la meta. Lo último que queremos es quizás ver claridad a dónde vamos a ir. Perdemos la visión, perdemos la dirección, la ubicación. Agar le dice al ángel de Jehová, ¿de dónde viene? Le dice, vengo de huir de la casa de mi señora Sarai. Pero el ángel no le preguntó nada más de dónde vienes, sino le preguntó a dónde vas. La historia y los estudios teológicos dicen que por el camino donde iba Agar, iba hacia Egipto. Ella era egipcia. O sea, ella a lo mejor iba para Egipto, pero ella no tenía una dirección. Es muy probable que iba a Egipto, pero no había una familia que la estuviera esperando. No había un padre, una madre que dijera, oh hija, volviste. No había a dónde iba. Su única casa, su única familia era Abraham y Sarai. Era lo único que conocía quizás. Por eso ella no le responde a Dios y le dice a dónde iba, porque no tenía dirección. Sabía que quizás iba para Egipto porque de ahí había salido, pero no iba a un lugar seguro porque tampoco tenía un hogar a donde llegar. A veces así es nuestra vida, cuando nos tomamos malos caminos, cuando pensamos que Dios no nos escucha, sabemos de dónde venimos porque le reclamamos a Dios a veces y oramos y le decimos, Dios, sáname porque vengo de visitar al doctor y me dijo que estoy enfermo. Señor, ayúdame porque hay un problema en mi casa. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. No sabemos qué va a pasar después de que Dios responda quizás nuestra oración. Cuando Dios nos escuche, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después con nuestra vida? Y es hermoso saber que hay un Dios que es atento, porque cuando sabemos que hay un Dios que es atento con nosotros y que nos escucha, que escucha nuestra oración y que puede responder nuestra oración, es también saber que tenemos a un Dios que nos puede dar dirección, que nos puede llevar a un mejor camino. Dios es capaz de darnos dirección. Dios siempre te va a dar la dirección correcta cuando no sepas qué hacer. Cuando Dios responda a tu oración, a veces Dios pueda decirle, Dios, necesito que tú intervengas en este problema. Y Dios interviene y después, ¿qué va a pasar?
Y después Dios te va a decir, y bueno, ¿y ahora te vas a meter en otro problema para que te resuelva otro problema? ¿O qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Te vas a volver a enfermar para que vuelva a orar, para que tú vuelvas a orar y vuelvas a conocerme a mí? ¿O qué va a pasar? Es ahí entonces cuando entendemos, cuando Dios es atento, Dios nos da dirección. Él sabe darnos la dirección correcta cuando no sepamos qué hacer. Dios podrá escuchar nuestra oración. Dios responde nuestra oración. Dios puede hacer un milagro. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede sanar tu enfermedad. Dios puede restaurar a tu hijo. Dios puede liberar a tu esposo. Dios puede hacer cosas sorprendentes. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la dirección que vas a tomar? ¿Vas a volver a lo mismo? ¿Vas a volver a fracasar? ¿Vas a volver a fallar? ¿O vas a buscar su presencia? ¿O vas a buscar agradarle a Él? El Señor le responde y le da dirección a Agar. Y le dice lo siguiente en el versículo 9. Y voy a leer una versión que es Dios habla hoy. Génesis 16, versículo 9 dice: entonces el ángel del Señor le dijo: regrésate al lado de tu señora y obedece en todo. Mira, hermanos, cuando no sepamos qué hacer, cuando estemos clamando a Dios y Dios quizás responda a nuestra oración, porque la va a responder. Quizás no nos agrade la respuesta, pero Él lo va a hacer. Porque quizás para Agar la respuesta de Dios no fue tan grata, porque ella venía huyendo, recuerden, ella venía huyendo y estaba en un momento crítico en su vida, en todos los aspectos. Y la respuesta de Dios fue: regrésate. A veces la respuesta de Dios no nos va a agradar, pero es la mejor. Y lo que Dios le pone a hacer a Agar es: ponte a servir, ponte a ser productiva delante de tu señora. Miren, hermanos, cuando Dios responda a nuestra oración, nos guste o a veces no nos guste, lo más precioso que podemos hacer es servirle a Él. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando Dios es atento con nosotros? Nos da dirección y nos da un propósito. Tenemos un propósito. Porque a veces podemos andar de más buscando respuestas de Dios, pero no hay dirección ni propósito. Agar no estaba buscando a Dios, estaba buscando salir de un problema y se encontró con Dios. A veces huyendo nosotros de un problema, huyendo nosotros de alguna circunstancia, nos topamos con Jesús. Qué precioso es eso. Pero ahora hay que encontrar un propósito y ese propósito se encuentra sirviendo en Dios. Dios desea que nosotros le sirvamos. Él es tan atento y tan hermoso que a pesar de todas las cosas que nos han pasado y a veces no tan gratas, esas cosas que han sido dolorosas, tristes, problemáticas, caóticas en nuestra vida, esos problemas las hace el Señor poderosas para historias de restauración. Dios lo hace grandes, Dios hace testimonios vivos de nuestras historias, pero esos testimonios se hacen historias poderosas, se hacen testimonios reales cuando encontramos el propósito de servir al Señor. Miren, Dios no nada más es atento porque se encuentra con nosotros a pesar de nuestras malas decisiones, que nos da dirección, nos ubica. No, Dios es atento sobre todo porque Él nos escucha. Dios es atento porque me escucha. Y eso es interesante, hermano. Saber que Dios nos escucha es saber que Dios pone atención a nosotros. Miren, hoy en día es muy difícil captar la atención de alguien porque los móviles, los celulares o los medios digitales nos distraen muy fácilmente. Y hoy en día hay una gran necesidad de tener atención o de brindar atención. Y hay un Dios que quiere escucharnos, pero a veces nosotros no queremos hablar con Él. Hay un Dios que quiere escucharnos. A veces buscamos que alguien nos escuche, pero hay un Dios que sí nos quiere escuchar. Y más hermoso hay algo, hermanos. Dios no se lo va a contar a nadie. Entonces a veces podemos contarle a Dios todo eso que no le contamos a nadie porque nos da vergüenza, porque nos da pena, y Dios nos va a escuchar con tanta calma y no se lo va a decir a nadie. Porque a veces lo contamos a la amiga y ya se enteró media iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, con Dios no va a pasar eso. Con Dios no va a suceder eso.
Dios es atento porque nos escucha nuestra oración. Miren lo que dice el versículo 10 y versículo 11 de Génesis 16. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, le dice el ángel a Agar, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Qué hermoso es eso. Dios es atento porque Él escucha nuestra aflicción. El Señor nos escucha, hermano. Aun cuando nosotros no hacemos una oración, porque Agar no oró. Agar solamente a lo mejor gritó de desesperación, ni gritó, oh Dios, ¿dónde estás? No, a lo mejor gritó de desesperación. Quizás solamente se tiró de rodillas en ese desierto sola y Dios la miró y Dios la escuchó lo profundo de su corazón. A veces cuando hay lágrimas en nuestros ojos no podemos hablar, hermano. Cuando el corazón se vacía a través del llanto y de las lágrimas, hermanos, llega un momento en el que el ser humano no puede hablar. Y quienes hemos llorado, ¿verdad?, sabrá que llega el momento en que no se puede hablar porque son tantas las lágrimas, es tanto el dolor en el corazón que las palabras no salen. Pero en el corazón adentro hay palabras, ¿verdad? Hay dolor, hay sufrimiento, hay situaciones adversas. Y esas palabras que no podemos expresar porque se nos acabaron las palabras, Dios las escucha. Dios sí las interpreta. Dios sabe escucharla. Dios escucha la aflicción de Agar y le responde diciendo, vas a tener un hijo llamado Ismael. Ismael es el hijo mayor de Abraham. Tiene la bendición de la descendencia de Abraham. Multiplicaré, te bendeciré. Tiene esa promesa y significa Dios oye, porque Dios nos escucha. Dios pone atención de nosotros. Lo que Dios le estaba marcando claramente a Agar y hoy diciendo a nosotros, yo soy atento porque te escucho, porque escucho tu aflicción, porque escucho tu oración también. Porque no se trata nada más, bueno, si Dios escucha lo que no sale de mi corazón, bueno, pues que escuche todo lo que está aquí adentro. No, también Dios quiere que tú dobles tus rodillas y le digas, Dios, te necesito. Dios, interven. Cuando pasamos los problemas más difíciles, podemos clamar a Dios, pero también cuando hemos triunfado, cuando hemos recibido el éxito, también podemos doblar nuestras rodillas y decir, Dios, gracias porque nos has ayudado. Porque Dios no nada más escucha la oración de la aflicción, sino también escucha la oración de gratitud, hermanos. Entonces, no esperemos, ¿verdad?, nada más oraciones de aflicción, sino también de gratitud. Y si usted está pasando por una buena etapa en su vida, hermano, Dios lo bendiga más y deseo que nunca pase por alguna situación adversa, usted ni toda su familia, sino al contrario, que vayan de victoria en victoria. Pero para que haya eso, siempre debe de haber una oración de gratitud, diciéndole, Dios, gracias por guardarme. Creo que cada uno de nosotros tenemos un motivo por el cual cada mañana podemos doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, gracias. Gracias por la vida que nos das, gracias por el trabajo que tenemos, gracias por el sustento, gracias por la salud, gracias por cada una de las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Porque creo sin duda que hay más buenas cosas en nuestra vida que malas. ¿Cuántas personas allá afuera claman a un palo, claman a una muerte, claman a un santo que no los escucha? Pero nosotros clamamos a un Dios que sí nos escucha, que sabe oír y sabe poner atención a nosotros para escuchar nuestra aflicción. Ismael significa Dios oye. Oh, qué hermoso es saber eso. Ismael, cuando usted piense, ¿verdad?, que no hay una respuesta, recuerde este nombre, Ismael. Dios oye, Dios sí escucha, si hay una respuesta y esa respuesta está en Dios, porque Dios escucha y Dios escucha la aflicción. El versículo 11 dice, el ángel de Jehová le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo llamado Ismael y darás por su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El Señor ha escuchado tu aflicción. El Señor ha escuchado tu aflicción. El Señor ha escuchado cuando quizás el corazón se quebró.
El Señor ha escuchado cuando llegaron esas malas noticias y el corazón se encogió y sentiste un balde de agua fría. En ese momento el Señor escuchó tu aflicción. Qué hermoso es saber eso. Tenemos a un Dios atento que escucha nuestra aflicción, que escucha nuestras necesidades. Recordemos lo que dice el libro de Isaías 59:1, hermanos. Y ese remárquelo, grábelo en su memoria. Isaías 59:1, y lo voy a leer en esta versión Dios habla hoy. Isaías 59:1. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír, hermano. Isaías 59:1. En la Reina Valera dice: no se han cogido tu mano para salvar, ni tu oído se ha grabado para no oír. En esta versión me gusta mucho porque dice: ni Él se ha vuelto tan sordo, dice, como para no poder oír. Hermanos, Dios no se ha vuelto sordo para no oírte. Si pensaste que Dios no ha escuchado tu oración, creo que estás equivocado del Dios que creemos, porque Dios sí escucha y en su momento va a dar la respuesta. Y como dije hace un momento, quizás la respuesta no nos guste, pero es la respuesta de Dios y Él sabe darnos una buena dirección. A veces en un presente no nos gusta la respuesta. A veces pensamos y decimos: ¿por qué Dios fue así? Pero al paso de los meses, de la semana o de los años, nos damos cuenta que esa respuesta de Dios fue la mejor, fue la correcta, fue la indicada. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que no se ha vuelto sordo, sino un Dios que es atento y que inclina su oído para escuchar la oración de sus hijos, sea oración de gratitud o sea oración quizás por aflicción. Hermanos, Dios es atento con nosotros y nos escucha, pero también Dios es atento porque me observa. Oh, ese es otro show. Cualquiera puede escuchar. Es más, hermano, si quiere usted puede llamarnos y nos echamos una plática y te puedo escuchar, pero no te puedo ver. Y esa es ahora las formas, los métodos de comunicación. Hoy, ¿verdad? Se puede hoy llevar una comunicación incluso por puro mensaje, por WhatsApp, y nunca ver a la persona, porque la persona ni pone su foto en su perfil de WhatsApp o de Facebook, ¿verdad? Pone un Pato Donald o no sé qué pone, luego un Piolín, y no sabes ni con quién estás hablando, ¿verdad? Pero él te está mandando mensajes y tú estás platicando con él quizás por llamada, por mensaje de voz o por texto. Y hay una comunicación. Él te escucha, pero quizás no te observa, no sabe cómo eres o cómo estás, pero Dios sí. Dios sí te observa, Dios te mira, Dios pone atención, no nada más te escucha, sino que al momento en el que tú le estás diciendo: Dios, aquí estoy delante de ti, desde ese momento, desde ese instante, Él inclina su rostro, no nada más para escucharte, sino ahora para verte, porque tenemos a un Dios atento que nos puede observar. O tenemos un Dios que tiene sus ojos bien abiertos, que no ha perdido la vista, que no ha envejecido, porque no tenemos a un Dios anciano, sino tenemos a un Dios todopoderoso, que no pasan los años sobre él, que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios todopoderoso, que no envejece, sino que tiene su mirada muy atenta para vernos a nosotros. Miren lo que dice el versículo 13 y el versículo 14 de Génesis 16. Dice: después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre: tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo: he visto al Dios que me ha visto. Desde entonces ese manantial se llama pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cades y Beret. Miren qué hermoso. Agar
revela a un Dios que no nada más escucha, sino a un Dios que ve. Ella nos revela a un Dios que no nada más va a escuchar la oración, porque para ese momento, miren, ya existían dioses, como hoy en día existen muchos ídolos. Para ese tiempo ya existían ídolos que el hombre, el ser humano, clama, hace oración, ora, pide ayuda, pide socorro, y el hombre podrá decir: es que me escuchó mi oración, el santo me escuchó la oración fulana de tal, y me respondió mi oración porque la escuchó mi rezo, él escuchó. Pero pocos podrán decir: él me observó. Porque los únicos que pueden decir que Dios lo observó son los hijos de Dios, los que conocemos al Dios verdadero, que, como dice Agar, es el Dios que ve y que vive. Porque no nada más está para observarnos, sino que tiene vida para ayudarnos, que tiene vida para socorrernos, que tiene vida para darnos sustento, fortaleza, aliento. Agar tuvo una teofanía, o sea, una aparición, una manifestación de Dios mismo. Se le apareció el ángel de Jehová, que teológicamente se ha considerado que es la imagen de Jesucristo. Y se le aparece Dios mismo, porque ella dice: he visto a Dios, al Dios que me ve, yo lo vi. Tuvo una teofanía, una revelación de Dios. A veces, ¿verdad?, tenemos que pasar por esos momentos de desierto, por esos momentos de decadencia, para que Dios se nos pueda revelar con tanto poder. Porque si nos revelamos, porque se nos revela Dios en los momentos más gloriosos, decimos: es algo normal. Pero cuando estamos abajo y Dios nos levanta desde ahí abajo, entonces comprendemos que es un Dios poderoso. Agar tuvo una gran revelación y ella vio a Dios. Pocos hombres podrían presumir de eso. Agar lo dijo, Agar lo presume y puede decir: he visto al Dios que me ve también a mí, al Dios vivo que puede ver. Ella tuvo una teofanía, una revelación divina de un Dios todopoderoso. Hermanos, no hagan feo a ese momento triste que estés pasando, porque quizás en ese momento triste, en ese momento decadente, en ese momento de caos, en ese momento de problema, es cuando tú puedes tener una mayor revelación de Dios en tu vida. No lo hagas como el patito feo, como los años más horribles de tu vida. Al contrario, pueden ser los mejores años de tu vida, porque puedes tener un encuentro cara a cara con el Dios todopoderoso que todo lo ve. Puedes tener un encuentro con Dios cara a cara y ser tu vida transformada. En ocasiones las personas llegaron a los pies de Jesús cuando más problemas tenían. Agar tuvo un encuentro con Jesús cuando menos lo esperaba, cuando estaba desalentada. Tú eres el Dios que todo lo ve. Lo afirma. Tú eres el Dios que todo lo ve. Él ve todo, hermano. Él ve desde el momento en que recibimos la mala noticia. Él ve todo. Él ve cuando recibimos también las buenas noticias. Él lo ve todo y Él ve nuestra actitud, sea buena o sea mala. Él la observa. Él ve cómo caminamos, cómo quizás nos hincamos. Él mira cómo accionamos ante un triunfo, pero también quizás ante un fracaso. Él lo observa. Él mira cómo vas a actuar. Él te observa cada momento, cada paso, cada acción. Él miró a Agar desde el momento en que salió de la tienda de Abraham y de Saraí. Él la miró cómo huyó. Él iba viendo cómo iba caminando en el desierto, y quizás cuando ya menos fuerza tenía fue cuando Él se le apareció y le dijo: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y es ahí cuando a Agar se le abren los ojos y comprende que la persona con la cual estaba hablando era Dios mismo. Hasta ese momento. A veces, ¿verdad?, pasamos, vamos bien, vamos en triunfo, ¿verdad? Y de repente viene un problema y nos venimos abajo y pensamos que ahí abajo Dios no se nos puede aparecer. Pero es cuando a veces más Dios se puede manifestar en nuestra vida. Es cuando más Dios se nos puede revelar en nuestra vida. Es cuando quizás Dios ahí puede hacer cosas sorprendentes. Tenemos a un Dios atento que nos observa.
Quiero terminar con una historia de los evangelios, de la vida de Jesús. Jesús, el Dios entre los hombres, el Dios que habitó entre los hombres, Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22 nos habla de ese Dios atento que aún tenemos, que es Jesús. Mateo 9, versículo 20 al 22 dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dice, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dios observa, Dios nos mira. Y qué hermosa es la palabra de Dios, porque da muchos detalles. Dice que esta mujer tenía 12 años de enferma. Agar pudo haber pasado unas horas de camino, a lo mejor unos días caminando en el desierto cuando Dios se le reveló. Pero esta mujer de Mateo capítulo 9 dice que llevaba 12 años enferma. Y en su última oportunidad quizá de vida, porque se iba desangrando desde dentro de ella, tocó el borde del manto de Dios y dijo: si yo toco solamente el manto de Jesús, voy a ser salva, voy a ser sana. Y lo último que ella esperaba era que Jesús la mirara. Ella solamente quería un toque del poder de Dios, pero el encuentro que tuvo fue con un Dios atento que la miró, que la vio, que la observó y le dirigió la palabra y le dijo: se salva. Qué hermoso es Jesús, qué hermoso es Dios. Dios es atento con nosotros. Él no nada más te hace el milagro y se va, no, Él te mira, Él te observa y Él te dirige la palabra y te da dirección. Él te dice qué hacer y cómo hacerlo. Dios quiere aún tener atención hacia ti, pero es momento también que nosotros pongamos atención a Dios y nos dirijamos a Él. Esta mujer dijo: si por lo menos toco el borde de su manto, tuvo la intención de acercarse a Dios. A veces nosotros no tenemos ni eso, ni el interés de acercarnos a Dios. Hagámoslo y van a ver que tenemos a un Dios atento. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en este momento. Hemos transcurrido, ya son las 9 de la noche. En este nuevo horario, pues pareciera más temprano, pero ya son las 9, hermanos. Y quiero orar ahí donde usted está, en su lugar o en su casa. Y quiero orar en esta hora, porque hay un Dios atento que está mirándote, que está observándote. Quizás pensaste que Dios se olvidó de ti, pero no es cierto. Dios nunca se ha olvidado de ti. Si por 10, 20, 30, 50 años te ha guardado, no se va a olvidar de ti este año. Padre Celestial, en esta hora, qué hermoso es saber que eres atento a nosotros, que haces detalles para entender que nos amas. Ese amor que tienes por la humanidad lo reflejaste en Agar, una mujer que estaba desolada, triste en un desierto. Tú te acercaste a ella y la abrazaste, la tocaste y le diste esperanza, Dios. Le diste dirección, le mostraste que tú la escuchas, pero que también la observas. Oh Dios eterno, así como esa mujer que tocó el borde de tu manto, Señor, hoy nos acercamos a ti, porque más allá de tener un toque de tu poder, queremos sentir tu mirada sobre nuestra vida. Esta vida que tiene necesidad de ti, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Te necesitamos en nuestro trabajo, Señor. Eres tan atento que escuchas cuando más tristes estamos, pero también nos escuchas cuando más alegres nos ponemos, Señor. Oh, eres un Dios atento que escuchas nuestras oraciones de gratitud, pero también escuchas nuestras aflicciones,
que nos observas, que nos miras. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser un Dios atento, Señor. Gracias, Padre Celestial. En esta hora pongo mis cargas sobre ti. Pongo mis preocupaciones, sea una enfermedad, sea una necesidad. Habla con Dios y dile: Señor, en tus manos está esta enfermedad o esta necesidad, este problema en casa. Hay un Dios atento que escucha en este momento tu oración. Oh Padre Celestial, tu palabra es verdad y tu palabra nos dice que no se ha agravado tu oído, que aún sigues escuchando bien nuestra oración, Señor. Tu mano no se ha cortado para auxiliarnos, para ayudarnos, Dios. Lo creemos. Eres un Dios que escucha, eres un Dios que ve, eres un Dios que activa, acciona, se mueve a favor de nosotros. Oh Padre Celestial, si alguien está pasando por algún problema ahí en su casa o en este lugar, en esta hora te pedimos que intervengas de una manera favorable hacia mis hermanos, hacia mis hermanas. Si alguien está en un hospital en esta hora, obra un milagro poderoso. Si alguien está en cama, sea poderosamente activado, Señor, tu poder en su cuerpo. Sea activado, Señor, esos dones de milagros, de sanidad en los cuerpos de mis hermanos, Señor, obrando el Espíritu Santo en ellos, Dios eterno. Te lo pedimos. Si hubiera alguna necesidad, si hubiera alguna escasez, si hubiera falta de alimentos o algo, Dios, suple, provee, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios atento con tus hijos. Mis hermanos que están viendo esta transmisión son tus hijos. Tú sabes lo que aflige su corazón. Quizás sea un problema en el trabajo o sea la falta del trabajo, Señor. Te pido que tú escuches la oración de su corazón y les des dirección, Señor, al trabajo, al lugar donde tú quieres que ellos estén, Padre Celestial. Si hubiera algún problema en el hogar, si hubiera algún problema en casa, Señor, te pido que tú obres poderosamente y disuelvas toda obra de maldad que pueda haber, Dios poderoso. Extiende tu mano hacia cada hogar, hacia cada familia representada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano hacia el centro de esperanza, la antorcha, Señor. Escucha la oración de nuestros hermanos. Padre Celestial, te lo pedimos. A ti sea la gloria por siempre. Creemos que tú eres un Dios atento, que nos escucha, que nos mira, que pone atención de nuestras necesidades, de nuestros triunfos, pero también de nuestras aflicciones. En tus manos está, Señor, nuestra oración. En ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Tenemos fe en ti, Señor. Por eso clamamos a ti, Dios. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.